vamos a calcular límites trigonométricos. En algunas situaciones, al calcular límites trigonométricos, se requiere un cambio de variable. Vamos a mirar cómo es el manejo que debemos realizar cuando se nos presente dicha situación. Por ejemplo, vamos a calcular límite cuando x tiende a del seno de x menos el seno de a, y todo esto entre x menos a. Lo primero que hacemos cuando vamos a calcular o a desarrollar un ejercicio es mirar qué tengo que hacer. Calcular este límite. Paso siguiente, miramos en qué consiste la función. Observamos que tenemos una expresión racional con funciones trigonométricas. Analizamos, x tiende a, es decir, la variable independiente es x y a es una constante. Por lo tanto, seno de a es una constante. A es una constante y la variable es x, al igual que seno de x es una función trigonométrica. Recordamos pues que el primer paso al calcular el límite de una función es evaluar. Y evaluamos. Al evaluar, desaparece el operador límite, desaparece, pero lo llevamos en la mente. Límite cuando x tiende a de seno de x. Reemplazamos entonces la variable seno por x que tiende a a. Nos queda seno de a. Menos límite cuando x tiende a de seno de a. Pero seno de a es una constante, entonces recordamos, el límite de la constante es la constante seno de a. Todo esto sobre x que tiende a, entonces es a, menos el límite de la constante, simplificamos la evaluación y que encontramos seno de a menos seno de a es 0 y a menos a también se anula, 0. Por lo tanto, 0 sobre 0, recordamos, es una de las indeterminaciones más comunes que encontramos al calcular el límite de una función. 0 sobre 0, indeterminación. La pregunta entonces es, ¿cómo eliminar la indeterminación? Para eliminar la indeterminación, se recomienda entonces analizar y decimos, si se presenta la indeterminación 0 sobre 0, ¿a qué se debe? Especialmente, la respuesta la encontramos en nuestro denominador, x menos a. X menos a se hace 0 cuando x tiende a a. Y recordamos que toda expresión, vamos a recordar, toda fracción cuyo denominador
es igual a 0, por ejemplo, si tenemos una constante K sobre 0, obviamente si K es diferente de 0, recordamos que esa expresión no existe, no está definida. No existe, no está definida, no es real. Por lo tanto, debemos pensar, ¿sí?, cómo eliminar la indeterminación. Y la respuesta a dicha necesidad está en realizar un cambio de variable. Entonces decimos, sea, por ejemplo, y igual a x menos a. Hacemos entonces un cambio de variable. Sea y igual a x menos a. Es decir, no vamos a trabajar con la variable x, sino que vamos a trabajar con la variable y. Y recordamos, si x menos a tiende a 0, entonces podemos afirmar que y tiende a 0, entonces y tiende a 0. Pero realizamos el cambio de variable y para eso necesitamos entonces del supuesto realizado despejar, en este caso x. Para eso miramos esta a que está restando, la pasamos al otro lado de la igualdad a sumar y nos queda y más a, que es lo mismo que decir a más y es igual a x, igual a x. Y tener la ecuación a más y igual a x es semejante a decir x igual a más y. Es decir, hemos despejado x en términos de y. X es igual a más y o a y más a. Una vez hacemos el cambio de variable, vamos a nuestro ejercicio y hacemos el reemplazo. Límite cuando x tiende a del seno de x menos el seno de a. Todo esto sobre x menos a es igual entonces a tener el límite cuando y tiende a 0 de el seno de x. Pero ¿quién es x? Ya x es para nosotros a más y, a más y. Menos el seno de a y el seno de a sigue siendo una constante. Y todo esto está dividido entre x menos a, pero x menos a es y. Analizamos y miramos nuestro ejercicio y ¿qué observamos? Observamos que si en este momento quisiéramos evaluar, nos iba a quedar, si y tiende a 0, ¿qué íbamos a encontrar? Seno de a menos seno de a, 0 sobre 0. Es decir, debemos hacer un cambio en nuestro ejercicio para no quedarnos en el mismo punto. Es decir, en la simplificación de la evaluación inicial, 0 sobre 0. Para eso recordamos entonces la suma de ángulos seno de a más y. Seno de a más y es equivalente entonces a tener el seno del primero a por el coseno del segundo y más el seno del segundo y por el coseno del primero a. Es decir, recordamos a que es equivalente la expresión seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta. A que es igual. Y recordamos
que esta identidad de suma de ángulos es igual al seno del primero alfa por el coseno del segundo beta más el seno del segundo que es beta por el coseno del primero que es alfa. Recordamos entonces esta identidad, una suma de ángulos con el seno y la aplicamos. Es decir, podemos afirmar que esto es igual al límite cuando y tiende a cero, límite cuando y tiende a cero de seno de alfa más y. Aplicando la fórmula de suma de ángulos, nos va a quedar entonces seno de A, que sería el que está haciendo las veces A, está haciendo las veces de alfa. Recordemos, esto sería de la forma alfa más beta. Entonces, A más Y es como si fuera alfa más beta. Entonces, recordamos, seno de A más Y es el seno del primero A por el coseno del segundo Y. Más el seno del segundo, que es Y, por el coseno del primero, que es A. Menos el seno de A. Y seguimos, menos el seno de A. Y todo esto dividido entre Y, tal cual, dividido por Y. Y analizamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Miramos, observamos que en nuestro desarrollo, ¿sí?, podemos apreciar seno de A coseno de Y más seno de Y por coseno de A menos seno de A. Si fuéramos a evaluar, miremos que el problema no se ha eliminado. El problema principal es la Y de nuestro denominador. Y ahí está centrado el problema de la no existencia del límite que estamos calculando. Es decir, a este factor Y hay que ponerle oficio. Hay que eliminarlo en una forma lógica, analítica y adecuada. Miramos entonces en el numerador y observamos que tenemos tres términos. Es decir, seno de A coseno de Y menos seno de A. Lo podemos agrupar y lo hacemos. Esto es igual a tener el límite cuando Y tiende a cero, y agrupamos, repito, el primer término con el tercero. ¿Por qué? Porque observamos un factor común, seno de A. Seno de A que multiplica a coseno de Y menos seno de A. Entonces, ¿qué hacemos? Los agrupamos. Y vamos dejando libre el otro término, o sea, seno de A coseno de Y menos seno de A. Los agrupamos y todo esto sobre el mismo denominador Y, aplicando propiedades de las fracciones, recordando que si tenemos una expresión como A más B o más o menos B sobre C, esto es equivalente a tener A sobre C más o menos B sobre C. Aplicamos dicha propiedad entonces y decimos límite cuando Y tiende a cero de seno de A coseno de Y menos seno de A más el límite cuando Y tiende a cero, límite cuando Y tiende a cero de seno de Y coseno de A.
seno de Y por el coseno de A. Coseno de A. Y todo esto sobre Y. Vamos analizando y observamos que por propiedades de límites, el límite de una suma o resta de términos es igual a la suma o resta de los términos. Observamos en el primer límite, como dijimos antes, que hay un factor común que es seno de A. Sacamos, por lo tanto, ese factor común seno de A del primer límite y nos quedó que esto es igual. Límite cuando Y tiende a 0, límite. Cuando Y tiende a 0 del factor común seno de A, factor común seno de A, que multiplica a coseno de Y, que multiplica al coseno de Y, menos seno de A dividido seno de A, 1. Y todo esto sobre Y. Todo sobre Y. Más el límite cuando Y tiende a 0 de seno de Y por coseno de A sobre Y. Pero observamos que en el segundo límite, el coseno de A, como no tiene nada que ver con la Y, es una constante. Y por propiedades de límites, dicha constante la podemos sacar a multiplicar más la constante coseno de A, que multiplica al límite cuando Y tiende a 0 de el seno del ángulo sobre el ángulo. Seguimos recordando en nuestro espacio de los recuerdos y sabemos y recordamos que existe un límite trigonométrico básico que nos dice el límite cuando X tiende a 0 de el seno de el ángulo sobre el ángulo. Esto es igual a 1, igual a 1. Seno del ángulo sobre el ángulo igual a 1. Significa que podemos afirmar que este factor límite cuando Y tiende a 0 del seno de Y sobre Y es igual a 1. En forma semejante, seguimos recordando y mirando. Si sacamos factor común, entonces, en el primer límite de seno de A, nos quedó seno de A que multiplica coseno de Y menos 1 sobre Y. Sobre Y. Pero ese seno de A es una constante, es decir, podemos sacar esa constante también del límite cuando Y tiende a 0 de seno de A por coseno de Y menos 1 sobre Y. Y nos queda la constante seno de A. Sacamos la constante seno de A. Y esta multiplica al límite cuando Y tiende a 0. Límite cuando Y tiende a 0 de coseno de Y menos 1 sobre Y. Coseno de Y menos 1 sobre Y. Y recordamos que este factor límite cuando Y tiende a 0 de coseno de Y menos 1 sobre Y es otro límite trigonométrico básico. Pero ya este límite es igual a 0. Es decir, 0 por seno de A nos va a dar 0. ¿Y qué nos quedó en el segundo límite que traíamos? Coseno de A por 1. Así. Coseno de A por 1 coseno de A.
Pero ahí vamos. Paso siguiente. Nos vamos acercando al final y lo que tenemos pues es, esto es igual. Seno de A por 0, seno de A. Que multiplica al 0 más coseno de A por 1, coseno de A, más el coseno de A. Como sabemos que toda cantidad real multiplicada por 0 es 0, podemos decir entonces finalmente que hemos encontrado la solución de nuestro límite y es igual al coseno de A. La invitación a que sigas practicando, mejorando la técnica para calcular estos límites trigonométricos. De igual manera te invito a que te sigas cuidando, que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.